Estamos acostumbrados a conectarnos a Internet ya con los dispositivos móviles en mano o con un ordenador. Lo que no vemos es que a través de esa conexión wireless o Wi-Fi o a través de la conexión mediante la tarjeta de red del ordenador, utilizamos un protocolo que se llama TCP/IP dentro de un estándar que se llama Ethernet. ¿Vale? Entonces es como una conexión directa. Pero no siempre fue así. En el pasado, al principio, en los años 80 y 90, se utilizaba la línea telefónica de cobre, que era analógica, para realizar esas conexiones dentro del mundo digital. Por eso era necesario un dispositivo que hoy en día no utilizamos, que se llamaba módem, modulador de onda. Lo que hacía es que cuando recibía la información de la señal analógica de la línea de cobre de RTV, la línea de voz por la que hablábamos de toda la vida, convertía esa onda a señal digital para el ordenador por medio de ese módem, y el ordenador lo procesaba. Después, a la inversa, cuando el ordenador genera una información que tiene que enviar a través de la línea telefónica, hacía exactamente lo mismo, convertía esa señal digital a una onda analógica. Con el paso del tiempo, como trabajamos totalmente en digital, como la tecnología que utilizamos para conectarnos, el medio, por ejemplo la fibra óptica, que es lo más utilizado hoy en día, o la señal Wi-Fi ya es digital, no necesitamos esa conversión. Sí que necesitamos una tarjeta que opere en ese estándar Ethernet, que después, mediante el software, se utiliza el TCP/IP para comunicarnos, que es la base de Internet. En este videoblog lo que quiero mostrar es un módem externo de los años 90. Un módem que tiene aproximadamente entre 25 y 28 años. Un módem que todavía está operativo, que es este, que voy a enseñar ahora mismo. Es un módem externo BAUS, que es un clon de un módem muy popular en los años 90, en la segunda mitad de los 90, que fue el Motorola V3600. Este pedazo de módem externo era el que nos permitía conectarnos a las primeras BBS, lo que nos permitía enviar y recibir faxes, por ejemplo, un ordenador, ¿vale? Y era el que nos permitía posteriormente conectarnos al Internet primitivo a través de Infovía, a través del número 050, surgido en España en 1995. Así a priori lo vemos muy grande. He de decir que ya en los 90, sobre todo en la segunda mitad de los 90, ya existían módems tanto externos como internos. Internos era una tarjeta que se insertaba dentro del ordenador y dejaba las conexiones en la parte trasera, ¿vale? Y también existían módems externos mucho más pequeños que este. El problema es que este es un módem, vamos a decir, profesional. Es un módem ya, por ejemplo, utilizado a nivel de empresa, más que de particular. Y era un módem de alta calidad que tenía una serie de opciones configurables y permitía hacer una serie de cosas que otros módems normales no permitía. Por ejemplo, aquí vemos que tenía un panel frontal configurable, ¿no? Y el tamaño pues es importante, pero es un módem que en su versión de Motorola llegó a ser muy popular. Este módem hoy en día todavía funciona y evidentemente no nos vamos a conectar a ningún sitio, pero sí lo vamos a conectar y lo vamos a encender y vamos a ver unas pinceladas de los conectores y del frontal que tiene. Aquí tenemos el módem BAUS Datacom. Reitero, este es el modelo BA3240SA, se ve aquí, ¿vale? Reitero que era un clon del Motorola V3600, que fue muy popular en la segunda mitad de los 90. Este módem datará aproximadamente del año 97-98, tiene unos 25 años aproximadamente, quizás alguno más. Y es un módem, pues como ya he dicho, más bien pensado para una empresa, más que para un particular. Para los particulares existían módems más económicos y mucho más pequeñitos, sin panel frontal, ni LED, ni nada, ¿vale? Por lo tanto, este módem externo era caro en su momento. Esto estaba pensado a nivel profesional por algunas características que voy a comentar aquí,
Lo primero, la entrada de corriente. Dentro tiene su propia fuente de alimentación, así que lo enchufamos directamente a la corriente de 230 voltios de casa y utilizamos el cable de toda la vida de corriente, igual el mismo que el de un ordenador. El interruptor de encendido y apagado. Después tenemos aquí varios conectores. Vamos a ver. Aquí tenemos Listerline, Telset y Dial. Muy bien. En el Dial se conecta la línea telefónica de casa, donde está el teléfono de voz, el mismo cable RJ11, que en este caso sería este, aquí lo vemos, se conecta en el Dial. El Telset es para conectar el teléfono. ¿Por qué? Porque si yo desenchufo el cable del teléfono para enchufarlo al módem, después el teléfono se queda sin línea. Normalmente solo había un conector en la pared para conectar un teléfono. Y después podía haber más de un conector en diferentes partes de la casa, pero donde íbamos a conectar el módem solo hay uno. Por lo tanto, lo enchufamos aquí el Dial y aquí el teléfono, para que el teléfono siga teniendo línea para voz, ¿vale? Dial y teléfono. Esto de Listerline era para líneas Lister, que se llamaban líneas privadas de las empresas de 2 o 4 hilos, que si una empresa tiene una línea privada interna, pues se conectaría aquí en vez de conectarse al Dial. Y después DTE es el conector de cable puerto serie para enchufar este módem al ordenador. Es de 25 pines. Después el otro extremo es aquí vendría un cable macho 25 pines DTE, ¿vale? De serie, RS232C, y al otro extremo iría un cable que sería hembra de 25 pines para el puerto serie macho que solían tener los ordenadores, o también podía ser de 9 pines si era más moderno el ordenador y tenía un puerto serie de ese tamaño que era más reducido. Podía ser cualquiera. Al final estos cables normalmente se hacían exprofeso para el módem. Y por norma general no solían venir con los módem, había que comprarlo aparte, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos conectar este dispositivo al ordenador, porque nosotros nos vamos a conectar desde el ordenador mediante una aplicación de comunicaciones, como por ejemplo eran los años 90 Carbon Copy, había muchas aplicaciones, ¿no? Pues ejecutamos los comandos de llamar y colgar y cargamos en pantalla lo que nos envíe el destino al que nos hemos conectado, ¿no? Por lo tanto, se utilizaba una comunicación serie. Después, si damos la vuelta, en el panel frontal vemos que hay un botón de yes o no, ¿no? Sí o no, y un botón de hablar o de datos, ¿vale? Esto te permite jugar para seleccionar opciones en el menú, ¿vale? Y después estos son los diferentes estados. Por ejemplo, CD es que detecta la línea, ¿vale? RD es que estoy recibiendo datos que me envían desde el exterior. Y TD es que estoy transmitiendo datos que envío yo al exterior. Por poner un ejemplo, se va iluminando según reciba cada uno. Aquí ya vemos que tenemos conectado a la corriente el módem externo y tenemos conectado a la línea de teléfono. ¿La línea de teléfono dónde va? Pues si subimos va a mi router de casa. ¿Por qué? Pues porque la mayoría, hoy en día ya no tenemos la línea analógica de toda la vida de cobre, sino que tenemos un teléfono IP. Un teléfono que sería como el fijo de toda la vida de cobre, pero que va a través de internet, ¿no? Entonces lo tengo conectado a mi router de casa. Bueno, entonces aquí tengo el dispositivo ya conectado, ya ahora vamos a ver si funciona. Y esto es tan sencillo como darle el botón de encender. Y aquí ahora vamos a ver que ha encendido. Vamos a bajar un poco. Ahí. Bien. Tenemos aquí del carrier de TED, de la línea, tenemos, estos no están enviando o recibiendo nada y aquí vemos una pantalla que está encendida, no se ve muy bien. Ahora mismo tiene activa la norma V32 y 9600 bits por segundo. Que yo quiero llamar utilizando el panel, pues ahora debiera de darle aquí. A ver. Aquí. A ver, ahí está. Dial Storage Number, vamos a decirle que sí. Y es el 055, le decimos que sí. Ha hecho la llamada. Ha hecho la llamada. El número marcado no existe. Y nos ha colgado y nos ha dicho el número marcado no existe. Y aparece aquí Bushy, ¿vale? Ocupado. ¿Por qué? Pues porque hemos marcado el 055, que el 055 pues no existe. Antiguamente, por ejemplo, el 050, por ejemplo, era Infobía, ¿no?
pues ya hemos hecho una llamada con el módem. Esto se podría utilizar así, mediante este panel y tener números guardados para hacer comunicaciones. Tiene algunas ventajas, como que se puede configurar para respuestas automáticas, si se recibe una llamada entrante, se puede hacer una serie de cosas, ¿no? Y actuar como fax. Pero por norma general, esto se controlaba no desde el panel, sino con el cable serie se va a controlar desde el ordenador, utilizando una aplicación de comunicaciones. Por ejemplo, el Carbon Copy, que era muy famosa en los 90. Y ahí se van dando todos los comandos de descolgar, de llamar, de pasar el número, de enviar datos, de realizar la conexión y te traería la información de aquello donde te conectaras. Si era una BBS, te traería el menú principal de la BBS, y si fuera Internet, te conectarías a Internet, ya estarías dentro y a partir de ahí abrirías el navegador. En aquellos años el más popular, no existía todavía el Internet Explorer, era el Netscape, pues se utilizaría, ¿no? Y esto es este módem que todavía en la actualidad está operativo y sigue funcionando correctamente. Módems como este son piezas de museo. Sobre todo este modelo concreto, que era más profesional, son auténticas piezas de museo. Y es importante todavía conservarlas en estado de funcionamiento. Seguramente incluso investigando un poco se podrían conectar a algún tipo de BBS antigua que todavía exista. Pero es importante no obviar que en los primeros años de las comunicaciones entre ordenadores, ya en los 80 con las BBS, con Fidonet, por ejemplo, a los primeros años 90 con Ibertest y Videotest, aunque este no cumplía la norma para conectarse a Ibertest y a Videotest. Tengo otro vídeo en Parcela Digital donde muestro un terminal de Ibertest o Videotest. Estos aparatos fueron imprescindibles para poder conectarse a la red, para poder ejecutar comunicaciones entre ordenadores. Hasta que llegó Internet, llegó la banda ancha, llegaron líneas como la DSL primero, los módem cable de los operadores por cable y la fibra óptica después. Y es un dispositivo que no debemos de olvidar. Debemos de guardar y recordar los tiempos en los cuales se utilizaban los módem para realizar comunicaciones informáticas. Si te gustan mis vídeos en mi canal de YouTube de Parcela Digital, puedes pulsar en suscribirse y en la campana para estar al día en las notificaciones. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook. Gracias por ver el contenido de Parcela Digital.